Hola, hola. ¿Querés que me ponga ahí? ¿Sí? Ya está. Yo no me pongo de este lado, mirá. Así, acá, mejor. Así ponemos todo. Bien. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos a esta actividad. Vamos, estamos empezando. Hola, hola. Venir martes 6:30 de la tarde a esta actividad extracurricular para muchos, para otros una actividad especial, en el marco de esta. Quiero decirles que es la primera actividad de los 15 años de la Facultad de la Cultura de la Universidad CLAE, y con esto estamos comenzando una serie de actividades que esperamos ir desarrollando durante este año y el año que viene. Es un momento, yo diría, como para recordar, para pensar lo que han sido estos 15 años de trabajo en torno a la gestión cultural, no solamente en la licenciatura, sino también en la tecnicatura en gestión cultural. Para aquellos que no saben, nosotros tenemos dos programas que son históricos dentro del CLAE, pero que también son históricos para nuestro país, porque son los programas universitarios, los primeros programas universitarios que tuvo la gestión cultural. Hay otras instituciones, por supuesto, que están trabajando en línea académica con la gestión cultural y lo que son las políticas culturales, pero el CLAE viene gestando una larga tradición con estos programas. Y simplemente para dar cuenta de esto, hace unas 2 semanas comenzó la Tecnicatura en Gestión Cultural, nuestro programa virtual, con 100 estudiantes, más de 100 estudiantes que están cursando este programa de forma remota, virtual, con el equipo que lleva adelante, bueno, Mónica, Diego y por supuesto Gerardo Grieco, que como saben, también como contrapunto, Gerardo ha sido designado en estos días como director del Teatro Colón de Buenos Aires, una distinción que para nosotros de alguna forma nos llena de orgullo, pero da cuenta un poco del recorrido y quiénes son aquellos que hacen los programas académicos, ¿no? Quiénes son aquellos que son parte de nuestro staff y que van reforzando y que van haciendo de este camino universitario y también profesional en el cual ustedes están involucrados. En la mesa hoy tenemos distintos exponentes, por supuesto nuestra moderadora va a ser Andrea Fantoni, la segunda directora de nuestra licenciatura. El primero fue Gonzalo Carámbula, allá por el año 2010, cuando comenzó la primera cohorte y que dio cuenta de aquel primer núcleo, grupo de universitarios, pero sobre todo aventureros, que hicieron esta primera apuesta por tener una carrera, una formación universitaria en gestión cultural. Por supuesto estaba Pepe Rila, al cual lo extrañamos y nos gustaría que estuviese acá, pido disculpas por no participar. Estaba Gonzalo, Laura Barlucea, Karina Costa, aquel primer núcleo duro que pensó, imaginó hace más de 15 años, una formación única en nuestro país, pero que de alguna forma rescataba y pensaba una formación que en otras partes del mundo ya venía desarrollándose con mucha fuerza, como son las referencias, siempre hablamos del caso de España o el caso de Chile, que tiene una larga tradición en formación en gestión cultural. Bueno, Andrea va a estar moderando esta mesa y ahora va a presentar a nuestros invitados, que son referentes, que son participantes de nuestros programas, algunos estudiantes, otros recién egresados, otros docentes, y también participantes de la primera cohorte de la Tecnicatura, por eso está Sabina hoy con nosotros, y que también la intención de cada una de estas experiencias es que puedan cruzar sus opiniones, comentar, pensar juntos cuáles son los desafíos y los hitos que tenemos por delante aquellos que hacemos gestión cultural desde las clases, pero también desde el territorio y desde nuestra formación. Yo diría que es una disciplina. Yo que no soy gestor cultural, como saben yo vengo del plano de la comunicación, que nos desafía todo el tiempo. Nos desafía por el contexto en el cual estamos, en el contexto y la materia con la cual trabajamos, que todo el tiempo está en pleno movimiento y con un dinamismo que a veces es vertiginoso. Hace unos años hablábamos, me acuerdo con Diego Gómez, del desafío de incorporar redes sociales en la formación universitaria,
y cuando apenas hicimos algún ejercicio, ahora viene la inteligencia artificial para dar vuelta a todo y no sabemos qué hacer al respecto y no tenemos docentes para que expliquen lo que está pasando aquí. Entonces, la materia con la cual trabajamos es una materia hiperdinámica, muy móvil, en la cual nos exige a cada uno de nosotros, desde el plano académico, pero desde el plano profesional, estar altamente actualizados, pero sobre todo capacitados para trabajar con esa materia que denominamos cultura, tan amplia, tan difícil de explicar, y poder hacer de eso un lugar mejor de articulación para cada uno de nosotros. Porque naturalmente aquellos que estamos en la gestión cultural pensamos a la cultura desde el lugar del desarrollo y desde el CLAE, desde el desarrollo humano. La cultura es eso para nosotros, la clave de nuestro desarrollo como colectivo. Así que agradecerles a cada uno de ustedes por participar de esta mesa redonda. Por supuesto, siéntanse libres porque somos un grupo reducido que después del intercambio poder participar, hacer un ida y vuelta y pensar juntos, intercambiar, dar sus opiniones para que esto sea más rico para todos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al decano de la facultad y súper breve reconocer a Pepe y a Gonzalo en la visión que tuvieron de que era necesario en Uruguay, identificaron esta oportunidad y esta necesidad de formar estos perfiles profesionales. Y hoy, 15 años después, que es un montón y no es nada, tenemos esta comunidad de pertenencia y de referencia de técnicos, de licenciados, de estudiantes que están a través de su trabajo impactando fuerte en el sector de la cultura. O sea que es todo celebración 15 años después de aquel comienzo donde realmente fuerte reconocimiento para Pepe y para Gonzalo. Agradecerles a todos que estén acá y agradecerles a ustedes que aceptaron el desafío de estar acá en la mesa. Pensamos unas preguntas que los presento primero, ¿sí? Voy a presentar Lía Pérez, licenciada en Gestión Cultural y licenciada en Comunicación Audiovisual, trabaja en la División de Desarrollo Municipal y Participación de la Intendencia de Montevideo en el equipo 300 años, como responsable de producción y coordinación de eventos. Se ha desarrollado en el área de producción de eventos musicales masivos en formato de festival. Además, con su socia Soledad Moreira, tienen una productora y son managers de Hereford y Guitarras Orientales. ¿Sí? Bien. Sí. Joaquín D'Alessandro es licenciado en Gestión Cultural y técnico en Administración. Trabaja en el Liceo Jubilar como coordinador del proyecto Capital Cultural y en el Departamento de Desarrollo de la Universidad CLAE. Con larga experiencia en instituciones sociales y educativas, su interés está centrado en el desarrollo sociocultural. Sabina Arari, técnica, ¿sí? Presente, técnica en Gestión Cultural. Es gestora cultural comunitaria en territorio para el programa Esquinas de la Cultura del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Es cofundadora del proyecto sociocultural y educativo Hornero Migratorio en los roles de producción general, de campo y fotografía. Trabaja asociada a la producción cultural en distintos ámbitos, editorial, música, teatro, artes escénicas y audiovisual, y para la productora, su productora, S&B Producción Cultural, junto a Virginia Escaso, llevan adelante proyectos con foco en teatro y música. Y ahora Tamara Suami, que es estudiante avanzada de la licenciatura en Gestión Cultural, pertenece a la generación 2022 de la licenciatura y ha realizado prácticas en Gestión de las Artes Visuales, ese sería como el foco de interés por ahora de Tamara, en el Centro de Exposiciones Subte, en Cósmica Cultura Contemporánea y en Arte y Educación, un proyecto cuyo objetivo es transformar la educación a través del arte contemporáneo. Así que muy bienvenidos a los cuatro. Y ahora vamos con las preguntas. ¿Sí? La primera está enfocada en ese momento en que ustedes descubren, ¿no?, la gestión cultural, ¿no? Bueno, ¿cómo sucede esto? ¿No? ¿Cuándo esto empieza a ser un interés? ¿Qué expectativas ustedes ponen en esto? Y bueno, ¿cuál fue esa primer visión que tuvieron con respecto a la disciplina y a lo que podía ser para ustedes el desarrollo de un espacio profesional? Ese primer momento. ¿Qué los enamoró sería en definitiva, no?
contesta el que quieren, el orden que quieren. Pero papel tijera. Dale, yo rompo el hielo. Bien. O el micrófono, no sabemos. Ahora sí. Hola, ¿cómo están? ¿Todos bien? Bueno, como dijo Andrea, mi nombre es Lía. Es un gusto estar acá. Voy a intentar ser ordenada porque a veces me voy por las ramas, pero lo mío fue como, no fue un amor a primera vista. Yo siempre supe que quería hacer documental, audiovisual y poder generar contenidos que hablaran de cuestiones sociales que para mí, a mis 17 años, eran importantes contarlos. Arranqué la carrera de comunicación audiovisual. No era lo que yo esperaba o buscaba. Sí me gustaba, me copaba, pero no era por ahí. Y un día mi madre, que es arquitecta, y siempre era como participaba o leía los cuadernos del CLAE, me acercó y me dijo, mirá, están lanzando gestión cultural. Y para mí era algo realmente desconocido como concepto o como posibilidad de estudio. Y bueno, fui a una de las charlas de presentación y empecé como a buscar un poco más. Y era algo como que sin saberlo, cada cosa que iba leyendo, cada cosa que iba investigando, como que me cuadraba, me cerraba, me sentía como, bueno, capaz que es por acá. Y sin saber realmente, porque no tenía una orientación de entender real qué era gestión cultural, porque entendía que podía hacer todo y nada a la vez. Era como, no sé, era como muy complejo entenderlo de primera, pero sí sabía que había algo ahí que me estaba interesando y que me estaba copando y me llamaba la atención. Y ahí empecé y nada, fue como algo, es como cuando todo empieza a cuadrar y caer en su lugar y tener sentido y orientarse. Incluso yo me había tomado un año sabático de comunicación porque no estaba pudiendo como encarar y sortear, y siempre, bueno, lo hablamos con Andrea y con Gaby y con Sara y con todo. Para mí fue como un mimo al alma, porque yo venía también como muy perdida de una carrera que no me gustaba. Siempre fui como muy exigente conmigo misma, no estaba pudiendo como resolverlo, no estaba encontrando eso que yo siempre creí que la tenía súper clara, no era lo que a mí me gustaba, que creo que muchos atravesamos esa crisis vocacional y no siempre es un problema de que tengamos, que esa certeza que creemos tener en un momento no es tal, y está bueno porque en ese camino quizás descubrimos cosas que no sabemos y que desconocemos y que nos sorprenden o nos traen respuestas que no esperábamos. Y bueno, y eso fue la gestión cultural para mí. Incluso durante la carrera fui como encontrando y hallando mi área y viendo, bueno, qué era lo que más me gustaba. Busqué dentro del audiovisual, desde la gestión, después me fui abriendo y buscando más también en la música, y bueno, y ahí encontré como mi lugar. Y me parece que no conozco, o sea, de adentro muchas de las carreras, pero sí puedo decir que dentro de la gestión cultural hay como mucho lugar y mucho espacio para trabajar y para ahondar y para investigar y para crear, y me parece que eso es lo que es más atractivo, o que a mí me resultó más atractivo de la gestión cultural. Es una carrera que es relativamente nueva si la comparamos con carreras más tradicionales, pero es una carrera abierta y flexible, que tiene como mucho para dar y que tiene mucho para explorar y para construir. Y bueno, hoy cuando llegábamos hablábamos también, y cuando leías como la descripción de cada uno, es increíble porque somos 4 personas que nos formamos dentro de la misma institución, pero que trabajamos en áreas que son totalmente distintas, que tienen muchos puntos en común, pero que son totalmente distintas. Y veo las caras y reconozco gente que hemos compartido y que nos hemos cruzado, y cada uno también tiene como su visión de la gestión cultural y es totalmente válida y nutre y aporta, y me parece que lo que más me copó o más me identificó de la carrera es esa flexibilidad, es esa capacidad de reinventarse todo el tiempo y de retroalimentarse y de intercambiar, y que es algo que se construye también como, no dejo de mirar la foto del bosque y del ecosistema, y se construye así en ecosistema. Gracias, Lía. ¿Quién quiere seguir? Bueno, ya que tengo Tamara, el micrófono, ahí está. sigo. Bueno, a mí no me pasó esto de empezar otra carrera antes, sino que esta es mi primera carrera.
Pero sí me pasó que yo estaba en el liceo como buscando qué hacer en esta medio crisis que todos buscamos qué hacer y no encontramos nada y terminamos en la gestión. Pero, no, como algo bueno, ¿no? Pero a mí me parece muy graciosa la forma en la que yo llegué a la gestión, porque yo estaba yendo al liceo un día y vi en la calle un cartel que decía estudiá gestión cultural, y bueno, yo le hice caso, y funcionó la comunicación. Y no, pero a partir de eso empecé a mirar como todas las materias que componían la carrera, y es como que cada vez que veía una me entusiasmaba más que la anterior, y yo como que en esto sabía que quería estar en el mundo cultural y artístico, pero nunca encontraba la forma porque no me veía a mí como un artista, y cuando encontré esto de la gestión cultural, encontré la forma de estar en este mundo desde un lugar que me cautivaba a mí y me parecía que era como lo ideal, y no sabía que existía. Fue como, wow, existe como este lugar para las personas que queremos esto. Así que, bueno, llegué así, y todo lo que dice Elía, bueno, totalmente de acuerdo. Como que me parece que todos terminamos encontrando un lugar. Sí, por ahora me pasa que yo desde un principio me interesaban más las artes visuales y sigo por las artes visuales, pero descubrí 1000 cosas que se cruzan con ese mundo y que es súper interesante, y todo converge. Y bueno, eso me parece que fue lo que a mí, como decías vos, Andrea, me enamoró de la gestión, y bueno, mucho más que me queda por ver sobre eso, pero nada, por ahí. Gracias, Tamara. Nos vamos pasando el micro. Bueno, no, en primera instancia agradecer la invitación para estar acá, y a diferencia de lo que venían diciendo, yo ya estaba trabajando en la gestión cultural sin saber que se llamaba gestión cultural. Entonces, en primera instancia, lo que me dio fue un marco para el desarrollo profesional que yo estaba ya llevando a cabo, que era sobre todo en el mundo editorial y en el mundo de la música. Entonces, me dio un marco y me dio un nombre también. Me logró permitir nombrar lo que yo estaba haciendo, que eso no es menor. Y también fue con una ficha en la calle, que sé, yo venía de estudiar antropología social y cultural, que sé que ya venía conceptualizando lo que es la cultura, y me encontré con unos afiches pegados en la calle como si fueran un toque de música, y era de la Tecnicatura, en amarillo y negro y rojo, y me llamó mucho la atención, llamé para averiguar, y después tuve la llamada de Grieco para invitarme y darme una beca, y así fue que hice la Tecnicatura. Entonces también aprovecho para agradecérselo. Y bueno, y sobre todo también me permitió pensar la profesión, que en ese momento era más bien el hacer y no poder conceptualizar lo que yo estaba haciendo, y poder definirme políticamente en cómo quiero llevar adelante la gestión cultural. Porque bueno, como decía Lía, todos los gestores culturales somos distintos, hay muchas maneras de gestionar la cultura, pero también hay un posicionamiento de qué quiero hacer cuando hago gestión cultural, qué, cómo y por qué. Y bueno, y eso no deja de ser político. Entonces por ahí va. Muchísimas gracias, Sabina. Bueno, buenas, gracias por la invitación, un placer estar acá. Bienvenidas, bienvenidos. Y felices primeros 15 años entonces, ¿no, Javier? Porque si venimos comenzando la celebración, creo que está bueno. Yo me acuerdo, para responder esta pregunta, que yo llegaba en un estado de crisis tremendo. Estaba bastante parecido a lo que le pasó a Lía. Venía de otra carrera. Yo estudiaba en ese entonces, yo comencé en el año 2015. Venía de estudiar Ciencias Económicas en la Universidad de la República. Y ya venía bastante avanzado y bastante en crisis, porque no era lo que yo quería, ¿no? Pero no me animaba a tomar la decisión, quiero o no quiero. Bueno, digo, yo necesito trabajar de esto, tener una experiencia laboral de lo contable para realmente confirmar que no quiero. Y bueno, y así fue, tuve mi experiencia laboral en un estudio contable y salí corriendo. Y bueno, y en ese estado de crisis, me acuerdo que fue sobre fin de año, y yo tenía que resolver antes de marzo qué quería hacer. Empecé a manejar varias opciones, y ahí me pasó algo también parecido a lo tuyo, Sabina, que tenía un recorrido laboral, también más allá del
de esa experiencia en el estudio contable, que después con el tiempo me fui dando cuenta, yo ya estaba haciendo cosas de gestión cultural sin saber que las estaba haciendo, o sin saber que se llamaba así. Y en ese estado de crisis y de nervios y de crisis vocacional, me acuerdo que una persona que terminó siendo clave en este recorrido y que es un histórico del CLAE y creo que está bueno, o yo lo quiero nombrar porque me parece que está bueno que lo conozcamos porque es una persona muy valiosa en la historia del CLAE, que es Alejandro Coto. Me dijo, con quien yo ya tengo un vínculo personal, digamos, por afuera del CLAE, me dice, mirá que está esto en el CLAE. Y me acuerdo que me arrimó un folleto, o sea que ya tenemos dos folletos de vereda y un folleto, Javier, que cuando lo leí, me acuerdo que me entusiasmé con el perfil del egresado, que estaba en la parte de atrás. Fue lo primero que dije, esto, si yo cuando termine voy a terminar haciendo esto, que hablaba de, me acuerdo, de ser puente entre los públicos, los distintos públicos y la vida cultural, la propuesta cultural de la ciudad. Yo dije, bueno, si yo pudiera estar en ese rol de puente, me veo, me gusta, me sedujo. También me pasó, y creo que está bueno que podamos reflexionar un poco de eso, algo parecido a lo que le pasó a Lía. La institución que estaba detrás era garantía. Yo venía de la Universidad de la República y los que hayan cruzado por ahí saben que la UDELAR es muy abanderada de sí misma y está muy bien que así lo sea. Y la universidad privada desde la UDELAR a veces no es tan bien vista o es ciertamente resistida, o bueno. No. Entonces, claro, era meterme en una facultad privada y era todo, yo venía con ese bagaje y también lo sentía así y además había que pagarla y bueno, era todo en esa crisis. Y bueno, pero dije, bueno, si hay una universidad privada de las que hay acá, era el CLAE la que más garantías o más certezas o más confianza a mí me daba. Y me quiero detener un minuto en eso. Me parece que es un lugar que esa H que tiene el CLAE ahí al final del logo es fundamental, ¿no? Yo la veo, la H de la economía humana, de lo humano. Lo vi en mi recorrido, lo veo hoy en día porque también estoy trabajando en el CLAE. Y lo veo en lo que leo, en los cuadernos del CLAE que leemos, que están a disposición, en la historia de la institución. Me parece que eso también me terminó de convencer. Y bueno, y después dos cositas claves que también el abanico de posibilidades del que hablaban, ¿no? Esto de, bueno, uno se forma acá, pero la salida laboral es bien variada, y eso es cierto, y eso es otra de las cosas que a mí me convenció. Y el último punto, que hoy en día hago memoria y que yo me acuerdo que en ese momento también lo tuve presente, es yo pensaba que en el ámbito de la cultura y sobre todo en el ámbito público, ¿no? De municipios, intendencias, muchas veces quienes están en los cargos de cultura no son gente formada en cultura. Muchas veces en cultura va el último orejón del tarro, o bueno, mirá, tengo un cargo a nivel político, ¿no? Tengo un cargo para el departamento de cultura de la intendencia tal o del municipio tal, mandame a fulano que falta uno. Y eso también para mí fue como identificar ahí como un lugar de decir, bueno, qué bueno que poder formarnos o querer yo formarme donde hay necesidad de tener profesionales. Y bueno, y 15 años después el ecosistema cambió un poco, pero no sé si cambió tanto. 15 años en la historia del país no es nada. Y creo que sigue estando esa necesidad, quizás no en el mismo, en el mismo nivel, porque por suerte habemos un montón de egresados y egresadas y estamos trabajando, pero sí, eso, una cosita ahí que yo identifico, que 15 años después todavía la realidad en cierto modo no cambió del todo. Pero no me quiero adelantar a las otras preguntas porque eso después capaz que lo conversamos más adelante. Bueno, gracias a los cuatro y
y sí, ya empiezan a aparecer ¿no? en sus respuestas algunos asuntos que queríamos traer a la conversación y luego abrirla con ustedes también, pero me voy a detener en la respuesta que nos dio Tamara para tomar el tema de, es la más joven de la mesa y está transitando la formación. Entonces, vos algo compartiste ya, pero capaz que querés agregar algo más en relación a cómo es tu experiencia haciendo este recorrido académico de formación de grado. ¿Qué aspectos de la experiencia vinculada a lo que vos estás recibiendo en términos de experiencias teóricas, de aportes teóricos y prácticos, querrías poner en valor, querrías, no sé, destacar o cuestionar, o algo que quieras como ampliando un poquito más el camino por el que fue tu respuesta? Ahí sí. Bueno, para mí como varias cosas dentro de lo que vendría a ser la parte académica en sí de la formación, y que viene mucho también con lo que decían todos, ¿no? Bueno, esto de tener una idea de entro a la carrera de gestión cultural porque me interesa algo y al final termino enterándome que no me interesa solo eso, sino que me interesan 1000 cosas y que esas 1000 cosas en realidad se pueden entrecruzar perfectamente y hay que buscarle la forma y me parece que eso es algo interesante que tiene como los programas en sí del CLAE, que me imagino que de la Tecnicatura también, que también hace que uno se cuestione qué es el ser gestor en la cultura y que no es solo hacer cultura o promover cultura, sino hacer gestión cultural, que es lo que nos dan las diferentes materias y las prácticas, y también cuestionarse uno qué gestor quiere ser dentro del ecosistema, también que decía Lía, que eso me parece que es lo más valioso, y la cuestión de que uno va probando cosas en la práctica, en las prácticas, uno se descubre qué le interesa y por dónde, y eso me parece que es súper valioso y que es lo que da la carrera académica, lo que da el CLAE en sí, en esta formación, que ¿qué es eso? Si uno no se estuviera formando en el CLAE, no sé si llegaría a estas cosas, a poder entrecruzarlas, a poder descubrirse y interpretarse de qué es lo que quiere hacer. Y bueno, en esto que me preguntabas me parece que es lo más valioso, o por lo menos es lo que yo veo como más valioso de los programas académicos. Gracias, Tamara, y ahí tomo esta respuesta para decir, bueno, el origen de la gestión cultural como programa académico es reciente, ¿sí? Sin embargo, la pertinencia y el impacto parece indiscutible. Entonces, ¿qué observan ustedes del contexto cultural o social que hace que eso sea así, que parezca una evidencia? Invitados a responder todos. Ahora sí. ¿Quién va? ¿Quién quiere? Bueno, soy tan ansiosa y tan impulsiva que yo me quedé pensando cuando nombrabas lo de los 15 años, y no es menor que dentro de los 15 años tuvimos 2 años de pandemia. Y 2 años de pandemia que fueron también en un momento clave de desarrollo a nivel cultural del país y de nuevas generaciones que marcaron un antes y un después. Si estábamos creando esa conciencia del consumo de producto cultural, y no producto subjetivamente ni como adjetivo para menospreciar la cultura, sino como producto por todo el proceso que implica detrás, porque hoy en día está muy visibilizado lo que lleva a construir una obra de teatro, una película, una canción, un spot, un texto, un libro, una publicación. Entonces, desde ese lugar costó mucho esa construcción del consumo de ese producto nacional y del reconocimiento de ese producto en cuanto a la demanda de calidad, la demanda de producto, la demanda de accesibilidad, la demanda de
difusión y de espacios y de cuestionamientos y de conocimientos de esos procesos de formación, de profesionalización, de intercambio, de exposición. Entonces, todo eso que se estaba generando, que parecía que iba a llegar a un lugar maravilloso, porque yo creo que previo a la pandemia estábamos en momentos de mucha ebullición y de muchas cosas que estaban sucediendo. Yo particularmente estaba produciendo el Montevideo Rock de la Rambla del 2020, donde iban a venir todos, Woz, Nicky Nicole, La Vela, No Te Va a Gustar, todo lo que quisieras estaba ahí, con una entrada de 200 pesos en la Rambla, mega festival. Era algo como que era increíble para todos y de repente se empezó como a desmoronar, y un término que era re ajeno a todos, que era la pandemia, se instaló y se paralizó el mundo durante 2 años. Lo que nunca pudieron paralizar y que nunca murió del todo fue la cultura. Sí hubieron muchas personas con necesidades y necesidades reales y tangibles, pero la cultura fue lo que salvó cabeza. El consumo de todo lo que podíamos consumir desde nuestras casas, incluso desde cuando se formalizaron estas especies de toques sentados de tapaboca con distancia, con no más de 2 personas arriba del escenario, algo que parecía como de una película increíble, puso sobre la mesa nuevamente la necesidad de rescatar y de poner en conciencia y de poner en valor lo que la cultura en sí significa y de lo que significa este consumo y este acceso a. Y yo creo que desde el ámbito público, que es de donde me encuentro hoy trabajando, la inversión, si bien nunca va a ser la misma inversión en limpieza de la ciudad de Montevideo que en cultura, sí ha dado un giro muy grande y sí se han visibilizado mucho más lo que es la producción de eventos masivos, no solo con el impacto político, sino con lo que trae detrás, con la cantidad de personas que se involucran laburando, profesionalizando, con el impacto que tienen en los diferentes sectores, tanto artísticos como de proveedores, de profesionales que están en formación o que están trabajando. Entonces, creo que en algún punto lo que ha sucedido es que aquel proceso que se estaba dando y que llevaba y conducía hacia un lugar que parecía de crecimiento total, si bien fue interrumpido, volvió a resurgir más lento, pero con mucha más fuerza. Y con mucha más fuerza porque además somos muchos más los actores que estamos con herramientas para defender, identificar, y algo que dijo Sabina que es muy importante, nombrar, o sea, darle un nombre a la profesión, darle un nombre a los roles, poder cuestionar, intelectualizar y poder volver en una cuestión mucho más formal aquello que nos trastoca a todos y todas, porque es algo que toca todas las fibras sensibles, que quizás, recién estábamos hablando con Delphi de cuestiones de cómo de repente una muestra fotográfica puede hablar desde diferentes capas de lenguaje y de texto, y que quizás a través de esa muestra podemos llegar a otros públicos diferentes, y quizás para el público no sea simplemente una muestra fotográfica, sino que es una sensación, una emoción, algo que surgió. Si la cultura queda en eso, es una cosa. Si de esa emoción, esa sensación, nosotros generamos algo discursivo, generamos una profesión, generamos un know-how y generamos como todo lo que hizo llegar a ese recorrido, tenemos una muestra que habla, que relata, que trabaja con diferentes colectivos, que involucra a diferentes profesionales y que visibiliza e interpela desde diferentes lugares. Entonces, creo que lo importante es, yo estoy segura que no estamos todavía en el lugar ideal, no sé tampoco si existe ese lugar ideal o si justamente es esta batalla constante o esta lucha y esta construcción, porque también siempre hay nuevos digamos como oponentes o herramientas, la inteligencia artificial, las redes sociales, las plataformas digitales, el video on demand o el streaming, si los recitales van a venderse solo online o presenciales, pero hay algo contra lo que no se puede
luchar o hay algo que no va a morir o decaer nunca, y es lo que genera en cada uno de nosotros, porque seguimos siendo personas, porque seguimos teniendo emociones y porque seguimos vibrando con las artes que nos mueven. Entonces, por eso me parece que el hecho de que se vaya volcando más inversión en accesibilidad y en construcción de consumo de estos productos culturales es lo que realmente nos está llevando a este cambio. Sí me da miedo que no se sostengan determinadas políticas o que no se acceda o que no se priorice o que no se trabaje la experiencia. Pero lo que a mí respecta, lo que yo he visto en cuanto a lo que es consumo de festivales masivos de música, es un nicho diminuto dentro de lo que es masivo, suena como enorme, pero digo, dentro de lo que es la cultura es un nicho muy chico. Pero sí se ha hecho que gracias a ciertas acciones, inversiones, a que Uruguay pasó a ser una plaza a nivel regional por diferentes características, porque Argentina está en la hoja, porque tenemos personas profesionales capacitadas, porque se generó y se construyó un consumo de esos eventos de un lugar cuidado y de un lugar de disfrute. Hoy en día la predisposición a comprar un ticket para ir a un festival o hacer el plan entre amigos, amigas de ir a un festival está por encima de repente de ver una peli, que antes quizás era más ir a ver una peli que un festival. ¿Para qué? Si tenías que hacer cola para ir al baño, si no sabías si ibas a comprar, si no sabías si ibas a escuchar o ver o pasarla bien. Entonces, esa cuestión me parece que es la clave que ha hecho que se vaya construyendo esta intención de esta noción de consumo y esta identificación de, bueno, es por acá. Que creo y estoy convencida de que en base a eso es que vamos a resurgir. Y pueden venir 3 pandemias, 4 pandemias o lo que nos espere, pero hay una necesidad que es mayor. Incluso cuando comparan textos hechos por la inteligencia artificial o textos hechos por un artista, hay cuestiones que son a veces inexplicables y que marcan la diferencia. Entonces, nada, creo que por ahí es por donde yo identifico, desde mi humilde opinión, el cambio y lo que hace que esto se vaya sosteniendo y lo que hace también que sea tan rico y tan necesario este intercambio y el poder hablar, conversar, construir, cuestionar, intercambiar y ver y consumir, y ojalá en algún momento tengamos alguna política pública, privada o lo que sea, de que todos podamos tener algún acceso a todos los productos culturales que vamos construyendo y que hagamos comunidad y que vayamos nutriéndonos. Eso sería como, para mí, el sueño máximo. Bueno, no, que quería aportar desde otro lugar, porque estamos hablando como desde la parte del consumo, como de receptores de cultura, y quería aportar el hacedores de cultura. Entonces, en ese plan, pensar que quizás el crecimiento, el desarrollo de la gestión cultural tiene que ver, por un lado, por el reconocimiento de la diversidad cultural, que es dentro de todo también reciente, y que eso tiene que ver con que diferentes colectivos y comunidades puedan expresar su diversidad cultural y que no solo son receptores, sino son hacedores de su cultura, y para eso necesitamos políticas públicas que apoyen el hacer cultura lo más diversa posible en todos los ámbitos, y que en ese sentido, cuando pensamos en industrias creativas y entonces tenemos determinados mercados que van a dar lineamientos sobre lo que consumimos, podemos perder diversidad. Entonces ahí tenemos que tener los ojos bien abiertos. Lo mismo si hay plataformas que no dan determinados contenidos, bueno, ¿quién y cómo se deciden qué contenidos tengo acceso? O cuando hay fondos a aplicar, que es otra de las grandes cosas que hacemos de la gestión, que es generar proyectos para aplicar a fondos, para conseguir financiamientos para proyectos culturales, ¿quiénes deciden a dónde van esos fondos? ¿Y quiénes quedan por fuera de esas decisiones? Entonces, ¿cómo es importante para mí pensar qué políticas culturales tenemos que llevar a cabo para que los que quedan en los márgenes no queden en los márgenes? Que el acceso sea un acceso lo más diverso posible, pero también sean hacedores. Es importante la vivencia artística y los lenguajes artísticos como públicos, como receptores, pero también vivenciarlos como hacedores y poder expresarnos para generar otros mundos simbólicos que permiten generar un cambio en nuestras sociedades. Iba por ahí el aporte.
Sí. Sí, gracias a las dos porque es mirar el asunto desde dos lugares distintos y además aprovecho porque la siguiente pregunta sobre la que queríamos conversar tiene que ver con, y ustedes la están respondiendo en alguna medida, ya te lo paso el micro. No, perdón. Sí, No, quiere decir esto, sí, pero capaz que, porque ya vamos entrando en la segunda y vamos, que tiene que ver con esto, con el rol que pueden tener los gestores culturales desde el hacer en el impacto, en el impacto y en la posibilidad de generar políticas públicas, ¿no? Y ustedes ya están en el asunto, entonces estamos ahí como conversando sobre los dos temas, ¿no? Es decir, bueno, qué aporte hacemos al contexto, ¿no? ¿A qué nos habilitan estos contextos? Y bueno, y cómo podemos impactar después. Perfecto. Desde las políticas públicas tenemos un rol ahí, sí, ¿no? Yo, mientras escuchaba el aporte de Lía y después el de Sabina, me venía como, sentía como movimiento, ¿no? En lo que decías, mucho movimiento, como cultura de movimiento. Y de frente acá tengo lo mismo que ustedes tienen ahí y veía ese ecosistema como en movimiento, ¿no? Y no fijo. El ecosistema con troncos muy grandes, ¿no? Lo estoy viendo acá, con instituciones grandes, pesadas. Digo, si salimos de la imagen y vamos a interpretarlo en la vida real, y con algunas cositas que están creciendo, y nosotros tenemos 15 años, digo, esta licenciatura y nosotros como profesionales, somos una cosita que está creciendo en ese mundo, ¿no? Y con eso quería empezar porque eso, me vino como, estamos formados para trabajar en un territorio que está en permanente movimiento, influenciado por políticas, por decisiones, atrás de las políticas está también la plata. No solo es la política de lo que se va a hacer, sino cuánta plata se va a poner para hacer lo que hay que hacer, y en ese mar nos vamos moviendo. Para la primera pregunta que nos planteaba Andrea, yo creo que hay mucho por hacer. En el ámbito de la gestión cultural creo que hay mucho por hacer. Estamos preparados para reflexionar sobre lo que hay, para pensar mejoras, para hacer, para evaluar, para volver a hacer. Creo que yo a veces pienso, ¿no? Digo, bueno, si viene un turista, la pregunta sencilla, básica, si viene un turista y tengo que en un fin de semana ofrecerle o ayudarlo a que viva la cultura de Montevideo, por ejemplo, ¿qué hago? Hay muchas cosas bien hechas y creo que lo bien hecho se valora. Nosotros podemos ahora compartir reflexiones desde nuestro lugar de profesionales o de estudiantes, pero también podemos desde el lugar de consumidores, y creo que lo bueno se valora, que haya en los últimos años un ciclo de toques en la Rambla, con buena música, con buenos músicos, a un buen precio, para ir con amigos, eso que contabas vos, se valora. Y hay muchas cosas muy bien hechas en nuestro ecosistema cultural que la gente valora, que el público, que el ciudadano, la ciudadana, la gente valora. Y hay muchas cosas que necesitan de mucho trabajo. Hay zonas de la ciudad y del país donde no existe el concepto de la gestión cultural desde mi punto de vista, ¿no? Yo trabajo en la periferia de Montevideo, en un liceo, en un proyecto educativo que trabaja con adolescentes del barrio y adultos, padres o tíos de esos adolescentes del barrio. Es muy lejano para ellos ir al teatro. Es muy lejano para ellos ir a un toque de música, ¿no? Mucho más lejos porque en general o son más caros. Y creo que no podemos, como profesionales o como estudiosos o como del tema, no podemos dejar de lado eso. Yo no sé si hay que pensar una gestión cultural para ricos y una gestión cultural para pobres, no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que vivimos en una ciudad donde el circuito cultural, de propuestas culturales, está muy centralizado, muy céntrico, ¿tá? Y hay poblaciones que están muy alejadas de eso.
Qué bueno que seamos puente también para esas poblaciones. Y no desde el rol de yo los voy a llevar, yo voy a hacer, no, sino desde articular. Hemos trabajado, recién hablábamos con Sabina, hemos compartido experiencias con ese público del que yo les hablo, esos gurises, con un proyecto en el que Sabina está. Hemos trabajado juntos y les permitimos a esos gurises tener la posibilidad de acercar un músico, tener una experiencia, por ejemplo, de creación de un audiovisual. Por ejemplo, les cuento también, porque esto, también nosotros fuimos invitados a hablar un poco de nuestro rol profesional, ¿no? Estamos en este mes preparando, haciendo una formación de públicos para el liceo para adultos, gente mayor de 18 que va hasta los 70, 75, para poder ir a ver el espectáculo Amor en el Sodre, que lo gestiona Danilo Urbanavicius junto a su equipo. Y el otro día que dijimos, bueno, que no sea solo la posibilidad de ir al teatro, sino hagamos una formación de públicos. Es gente que, a pesar de que sea adulta, quizás no sepa cómo desenvolverse adentro de un teatro. Y efectivamente, cuando vino Danilo y su equipo, hicimos un conversatorio, una formación de públicos, y en un momento una estudiante de la edad, no sé, 25, 30 años, ella se animó, levantó la mano y dijo, bueno, pero yo nunca fui al teatro. Fue sobre el final. Y a partir de esa pregunta, claro, nosotros realmente hay gente que Montevideo, 2024, ciudad llena de teatros, nunca fue al teatro. Entonces, claro, con Danilo nos mirábamos, y el resto del equipo, ¿no? Todo lo que hay para hacer todavía. Y qué importante era en ese caso, y lo pongo como ejemplo, pero a partir de ahí cada uno podrá pensar en los círculos donde se mueve, ¿no? Qué necesario es formar o pensar juntos esa salida. Teníamos que decirle a los adultos, por ejemplo, que al baño en el teatro no puedo parar e irme en el momento que o voy antes, o me aguanto, o voy después. Entonces, cuando yo digo que hay mucho para hacer, me refiero a esas cosas, que todavía tenemos un gran porcentaje de la población de nuestro país que está ciertamente alejada. Y una última reflexión de esta pregunta, ya después aprovecho que tengo la palabra y voy para la otra. Creo que todavía, a pesar de los esfuerzos del CLAE, digo, pensándonos como egresados y como profesionales de la gestión cultural del CLAE, creo que todavía tenemos una lectura muy montevideanizada de todo esto. Me ha pasado de trabajar en el interior, por suerte, porque es un poco también mi deseo, mi interés, tener experiencias de trabajo en el interior de gestión cultural, y pasa un poco lo mismo. Llevar el concepto de la gestión cultural, ¿qué es eso? A veces a nosotros, que estamos metidos en el mundo y que lo leemos y lo releemos y lo reflexionamos y él lo interpreta de una forma y ella de otra y yo de otra, en el interior sigue todavía habiendo, y sin generalizar, ¿no? Pero digo, me ha tocado tener experiencias de que les resulte muy, muy lejano, pero veo siempre una predisposición muy saludable, muy linda, del interior cuando vamos a trabajar en temas de cultura, en municipios, en centros culturales, en refugios. Después, más adelante, les quiero contar otra experiencia. Entonces, tengo acá anotada la pregunta de Andrea, me la voy para redondear la respuesta. ¿Cuáles creen que son aquellas condiciones, contextos y necesidades sociales que permiten el crecimiento y el desarrollo de nuestra profesión? Es esto mismo. ¿Cuáles son las necesidades estas a las que yo hablaba? Y no quiero dejar de lado que nosotros no somos, nosotros como profesionales no somos ninguno de esos troncos grandes, ¿no? Somos de las plantitas chicas en ese mundo que está en movimiento. Leo la otra pregunta. ¿Qué rol jugamos nosotros o deberíamos jugar en la definición de las políticas públicas?
somos parte del ecosistema, estamos totalmente habilitados, creo yo, a ser parte de estas decisiones. No quiere decir que nosotros seamos los que tengamos que definir las políticas públicas desde cero. No, los que quieran hacerlo se formarán, harán sus posgrados, sus maestrías en políticas públicas y podrán hacerlo. Pero creo yo que nuestro rol puede estar en la mejora de las políticas públicas, en el aporte a algunas mejoras, a algunas reestructuras. A mí me gustaría contarles también un caso personal en el que estoy metido ahora también. Este año estoy trabajando en el CLAE, en el Departamento de Desarrollo, además de esta experiencia que les contaba del liceo, particularmente en la política pública de plan invierno para los departamentos del interior del país. El Ministerio de Desarrollo Social, para la gente que vive en situación de calle, tiene la política de plan invierno. Se abren refugios para que la gente vaya, tenga un lugar para dormir, comer y bañarse. Y al otro día de mañana se van. El CLAE, y por eso yo hablaba también de esa H importante, el CLAE tiene convenio con el MIDES y colabora en la gestión de esta política pública en el interior del país. Todos los departamentos, a excepción de Canelones y Montevideo. Y nosotros estamos viendo cosas, yo desde mi rol de gestor cultural y mis colegas desde trabajadoras sociales, psicólogas y demás, estamos viendo un montón de cosas para mejorar. O sea, estamos incidiendo, estamos gestionando y estamos haciendo aportes y estamos tomando decisiones de la política pública, lo que está a nuestro alcance, ¿no? No somos el MIDES, pero estamos tomando un montón de apuntes, de informes, para sistematizar la información y hacerla entregar al MIDES, decirle, el plan invierno que estamos ofreciendo a la gente en situación de calle hoy es este. Dista del ideal. Nosotros vamos a hacer nuestro aporte y de hecho tenemos pensado, este es un año electoral, tenemos pensado el informe ese que elaboremos, hacerlos llegar a los equipos de desarrollo social de los dos posibles o probables próximos gobiernos. Coalición o Frente Amplio. ¿Quiénes son los que van a estar atrás del MIDES? Bueno, fulano y mengano, nos queremos reunir con ustedes. El CLAE hizo un estudio, porque trabajó ahí, y queremos decir que esto no está bien y queremos mejorarlo. Entonces, por eso digo, quizás no necesariamente desde el cero, desde el inicio de la política pública, pero desde la mejora, creo que tenemos perfectamente potestades para hacer aportes. Quiero leer una cosa. El otro día, a partir del Día de la Gestión Cultural, le pedí a Danilo que me venda el libro de Ecosistema Cultural, pues no lo tenía todavía. Y hay una parte ahí de un pasaje de Gonzalo Carámbula que hablaba un poco de esto, ¿no? Dice, ¿en qué pueden diseñarse adecuadamente políticas culturales sin conocer los resortes económicos que la hacen posible? ¿Puede plantearse la preocupación por la suerte de nuestra identidad cultural sin saber qué reglas materiales está sometida en el mundo de la globalización y la regionalización? Es decir, frente a la pregunta, ¿podemos incidir en las políticas culturales? Yo creo que sí. Ahora, antes hay que prestar atención a muchas otras cosas, pero a esto, ¿no? ¿Hay realmente fondos para las políticas culturales? ¿Cuál es el marco de globalización y de regionalización en el que nos vamos a meter? Creo que son preguntas que nos tenemos que hacer, que viene también de la mano con lo que nos planteaba Sabinar hace un rato. Dejo por acá y si me olvidé de algo después lo retomo. Sí, yo a esta altura ya me perdí un poco entre todo lo que iban diciendo, pero me iban surgiendo cosas que pensaba de mi experiencia, pero también más que nada de reflexiones en clase, que es complicado también todo esto, de ir a los lugares y intentar como llevar las cosas que nosotros queremos llevar, como que me hace pensar esto que vos decías del teatro, como explicar el comportamiento del teatro. Y a mí como que me resuena eso en
me cuestiono hasta dónde está bien lo que nosotros hacemos, hasta dónde en realidad lo que tendría que ser es un diálogo en vez de, bueno, te explico cómo funciona el teatro, en realidad capaz que intercambiemos y mostrame vos lo que haces. Y bueno, eso como que es un cuestionamiento constante que me parece que tenemos todos y siempre lo vamos a tener. Y después, por otro lado, también yo pensaba en lo que decía Lía y que en realidad también lo que decías vos, se mezclan completamente, porque para mí es un ejemplo totalmente lo que vos haces, por ejemplo, desde la Intendencia, y son políticas, por ejemplo, de que ciertos colectivos se muestren en un lugar donde nunca se hubieran mostrado. Por ejemplo, el último festival, Lágrima Ríos, para mí es el ejemplo más claro que hay de gente que capaz que nunca había ido a un espectáculo de música donde se vea representado o representada, y es una política impresionante que desde el consumo y el espectáculo de música trae esto de que uno se represente y se vea. Entonces me parece que el lugar de las políticas va por ahí, y bueno, que es una responsabilidad y un lugar donde el gestor puede estar constantemente y en este contexto, y es una oportunidad laboral, profesional, importantísima. Entonces como que me surgen cuestionamientos que no tienen respuesta también acerca de eso, pero que por otro lado también esto me parece interesante. Sabina, ¿vos querés agregar algo? Me pareció interesante lo que vos decías de cuando vos te descubrís, como cuando vos te descubrís a vos misma con una mirada política y con una postura política, es como que te ves de afuera y te ves ahí, y bueno. En realidad yo creo que de la gestión cultural aplicamos políticas culturales desde todo el tiempo, y que tenemos mucho para aportar, tanto de la experiencia como el diagnóstico del contexto, porque estamos, bueno, en nuestro caso los que estamos en territorio, entonces podemos generar diagnósticos, y sobre todo tenemos que ser mediadores y generar el diálogo con los que realmente también hacen gestión cultural en los territorios, que son las vecinas, los vecinos, los colectivos artísticos, y es ahí donde me parece re importante, que es nuestro rol de escucha y de mediación y de articulación, para poder propiciar la participación de todos y todas, y que las políticas culturales realmente se hagan entre todos y todas y todes. Y bueno, y ahí quedan los planteamientos desde dónde hacemos nuestra labor en la gestión cultural, y para qué la hacemos, y cómo hacemos para aportar a ese ecosistema para que sea más armónico y donde estén todos los mundos simbólicos representados en la mayor diversidad posible, y cómo hacer para fortalecer el tejido social y cultural para tener una sociedad que sea, bueno, más empática, más diversa, donde se reconozcan las diferencias, más amable en el sentido del amor, y donde haya construcciones colectivas. Creo que va por ahí. Muchas gracias, Sabina. Ahora, pensando en este ecosistema donde los gestores culturales tenemos un rol, aportamos exactamente, nos encontramos con muchos otros profesionales trabajando y bueno, y hay grandes oportunidades de generar sinergias. ¿Dónde identifican ustedes que hay grandes oportunidades de muy buenas sinergias en el campo profesional? ¿O alguna experiencia puntual que hayan tenido y la quieran compartir? Perdón, yo cuando me llegó esta pregunta pensé en los Felipes de Gerardo Grieco. No sé si acá todos o no conocen a Gerardo, entiendo que sí, la mayoría. Y Gerardo, cuando daba sus cursos, él hablaba mucho de los Felipes, que yo no sé ni quién es Felipe, pero a ese Felipe le debemos mucho. Él decía que a partir de una experiencia que él había tenido, gestionando, ya no me acuerdo ni qué, él decía, eso fue muy viable gracias al aporte de Felipe, y contaba, ¿no? Bueno,
Felipe me ayudó a esto, Felipe me ayudó a esto otro, Felipe me ayudó a esto otro. Y él hablaba de Felipe y Felipe y Felipe. Y uno, en cada uno, todos los que pasamos por Grieco, en nuestra cabeza nos teníamos que imaginar quién era ese Felipe y tal. Y cuando yo leía esa pregunta que nos enviaron, me acordé de Felipe, porque empecé a encontrar un montón de Felipes. ¿Dónde han encontrado, perdón, pensé que había un ruido, ¿dónde han encontrado ustedes los mejores complementos laborales para gestionar y llevar adelante los proyectos? En esos Felipes. Yo encontré muchas veces gente que era fundamental atrás del proyecto donde yo iba a buscar. O al revés, proyectos que yo no tenía ni idea y que a priori no me interesaban. Encontré detrás personas, Felipes, entre comillas, con una sensibilidad y un deseo de querer hacer cosas juntos entre proyectos, que me resultó muy valioso. Y eso creo que es una invitación. Yo siempre digo, una invitación como para pensar colectivamente, ¿no? Pensemos en las personas que están detrás de las cosas. Y si no sabemos quién está, consultemos quién está, que muchas veces es mejor ir a la persona que a la institución, o saber bien, ¿no? A quién. Eso me ayudó mucho. Después, me ha pasado de trabajar un poco en el ámbito público, a través del CLAE, en convenios. Bueno, ahora es un caso. El ámbito público genera un poco de resistencias. Nosotros, nuestra formación está todavía en un nacimiento y sos gestor cultural y sí, bueno, ¿y qué venís a hacer acá al municipio o qué venís a hacer acá al MIDES? Entonces me ha pasado de encontrar un poco de resistencias. También tuve experiencias de moverme un poco en el ámbito político partidario no político partidario, en espacios de reflexión y de construcción y de formación donde había gente identificada con partidos políticos y me ha pasado que en esas discusiones encontré gente que pone todo en duda, ¿no? Desde el CLAE, que sos vos CLAE, que sos universidad privada, entonces es otra de las experiencias que quiero contar. Y bueno, y en el interior, como les decía hoy, veo mucha más amabilidad. A propósito, y para complementar la respuesta anterior, se inauguró el Teatro Escayola en Tacuarembó y está siendo un éxito. Y creo que debería ser un caso de estudio también para nosotros. Es un teatro con un montón de años, que estuvo 75 años cerrado, lo reabrieron, y yo veo el impacto que está teniendo en la ciudad y en la gente, los vínculos que crearon con la Comedia Nacional, los elencos de la comedia, y va muy variado su cartelera, y me parece que podría ser perfectamente un caso que podamos tomar nosotros como de estudio. Pero bueno, eso, la importancia de los Felipes. Yo me quedé como pensando no solo en esta pregunta, sino también en la anterior y lo que venían diciendo, y me parece que todo tiene un que ver, ¿no? Desde los puentes y ser el puente, desde ese diálogo también que nos ha pasado, porque con Xavi hemos también trabajado, y pasa también a veces que ya hay un trabajo que se viene haciendo en territorio con determinado presupuesto y de repente, viene, ¿no? Como un proyecto grande con un impacto. Entonces, ¿cómo entretejer, cómo poner foco en donde hay que poner foco? Y venía también pensando como en esa idea de que esas sinergias surgen también cuando se asume el rol de ese diálogo que hablabas vos, de ese puente, de ese poner foco. No sé, capaz que nadie se dio cuenta, pero perdí una caravana hoy, entonces, ni bien yo digo perdí una caravana, el foco lo estoy poniendo en eso, y capaz que alguien se había dado cuenta y capaz que alguien no se había dado cuenta. Y ese es un poco el rol también desde la gestión cultural, poner ese foco donde no se está viendo. Entonces la sinergia surge en ese encuentro
¿no? En ese diálogo y cuando se pone el foco, y también en nuestra comunidad, cuando estamos trabajando y encontramos también a otro colega o a alguien también que habla como este mismo idioma, y cuando encontramos esos Felipes o esas personas también interesadas en el proyecto. Lo que hablábamos, ¿no? O sea, identificar las sinergias para cada proyecto y para cada instancia. O sea, hoy que traías lo del Lágrima Ríos, por ejemplo, fue todo un desafío, porque la primera vez que hablamos de Ante la Arena, nadie lo podía creer, o sea, era como, no, dale, no, ¿por qué? Y después, esa idea a través de esas sinergias, que fuimos trabajando con un colectivo, con otro, consiguiendo el presupuesto, viendo cómo encuadraba y por qué, y justificando y armando como lo conceptual, y también llegar como, bueno, el nombre y por qué Lágrima Ríos, y quiénes iban a participar y cómo se iba a dar, y bueno, también convencer y trabajar, ¿no? No solo con la grilla, sino con el lugar y cuál era la propuesta. Es que las sinergias tampoco es que se den mágicamente, sino que se van como trabajando y se van buscando, y se va buscando desde dónde. Si hay algo que he aprendido mucho del ámbito público, es eso que vos decías, es con quién y qué. O sea, qué puedo trabajar, con qué persona, y desde dónde puedo hablar y desde dónde puedo dialogar, y qué. No es lo mismo ir, digamos, como imponer algo, o de repente a hablar en complejo, cuando en realidad lo que quiero es tener otro tipo de respuesta. Si yo quiero incluir alguna muestra artística o algún concepto artístico, tengo que hablar desde ese lenguaje artístico y también comprender que eso implica cierto proceso, ciertas etapas, cierto intercambio, que no voy a poder como imponerle de repente una marca o determinados patrones que pierdan la esencia justamente de eso artístico, y también por qué lo quiero y por qué lo voy a sumar. Entonces, como que esas sinergias me parece que es importante como destacar eso, que no es algo que surge mágicamente, sino como que se construye y se busca identificando, intercambiando, y que son también como esa red que tenemos que entretejer para que lo que hagamos sea sustentable, sostenible, abarcable, y que realmente haya cierto compromiso y convencimiento. No estoy diciendo que todos salgamos embanderados con cada proyecto, porque quizás no todos lo logramos, pero sí que en cierta forma se sostengan. Si nosotros, por ejemplo, lo que sucedió con el Lágrima Ríos, estuvo buenísimo, generó tremendo impacto para todos, para tanto las emprendedoras, las afroartesanas que participaron, como para los artistas que nos llegaron mail de agradecimiento por nada, por la experiencia, por el haber tocado, por el haber llegado a ese público, por lo que significó técnicamente, el impacto en el público. Hubo gente que bueno, Cande estuvo ahí haciendo la práctica, vimos gente besando el piso delante de la arena, porque era la primera vez que entraba delante de la arena, vimos gente que salió de los refugios y se organizó para poder ir al festival. Digo, pasaron un montón de cosas que sin duda generaron un impacto, pero ese impacto es puntual y fue en ese momento, y si nosotros no tejemos, entretejemos diferentes políticas o diferentes acciones que sostengan que, bueno, que esto siga de alguna forma sucediendo, que se sigan dando oportunidades, que se siga trabajando con las afroemprendedoras, que se siga trabajando con los colectivos, es como algo muy superficial y esporádico. Sucedió, estuvo de más y después no se sostiene. Entonces, me parece que lo fundamental, y como para cerrar, es que estas sinergias se construyen, se buscan, se dialogan y se entretejen en una red, que es lo que hace que sostengan y que se busque ese contenido, y que son todo el tiempo negociables en cuanto a lo que toque, la realidad que toque en ese proyecto o en ese intercambio. Bueno, una más y la última para cerrar, ¿les parece? Y abrimos, o capaz que voy directo a una de cierre, que a mí me gusta mucho, que es cada uno, y quedó a la vista cuando los presentamos, tiene el foco puesto en algún asunto para su ejercicio profesional. Les requiere profundizar, bueno, en artes escénicas, o en temas de patrimonio, o en temas de territorio. Bueno, hay un modelo del gestor cultural,
¿Hay un modelo, un gestor cultural debería, un perfil donde todos nos encontramos, independientemente del sector de la cultura en el que estemos trabajando o de cómo se estén desarrollando esas prácticas? ¿Cuáles son las características de un gestor cultural? Wow. Después abrimos la conversación ahí a las preguntas. Creo que al principio de la conversación hablábamos, ¿no? de que nosotros llegamos a la carrera y una de las cosas que más nos sorprendía era este abanico amplio de posibilidades, ¿tá? Y de donde cada uno puede hacer el énfasis y demás. Entonces, seguimos en ese ecosistema que sigue siendo amplio. Por lo tanto, es natural que los perfiles de los egresados, de los licenciados, las licenciadas, las técnicas y demás, sea variado. Creo que está bien que así sea. Estamos formados en gestión cultural, en cultura, en la rama de las humanidades, y creo que tenemos un vínculo directo con lo humano, con la sociedad. Entonces yo desde ahí pienso que, no sé si existe un perfil, pero creo que somos profesionales que en definitiva estamos al servicio de pensar la vida cultural, al servicio de ofrecer mejoras desde nuestro rol profesional. LIA está en los 300 años de Montevideo, está al servicio de la ciudad. Y sí, en homenajear la ciudad. Y esto que yo decía de los Felipes, yo ahora ya no, cuando piense en los 300 años de Montevideo, no voy a pensar en los 300 años de Montevideo, voy a pensar que el día está atrás. Claro, bueno, o es parte del equipo, pero creo que intento con esto responder un poco la pregunta. Después, creo que hay algo que se insiste mucho en la carrera y que también uno lo termina incorporando, que es nos formamos también para tener una mirada atenta y crítica a lo que pasa en la ciudad. O en la ciudad o en el territorio donde sea, ¿no? No seríamos justos con nosotros mismos y con la profesión si participamos de un evento cultural o de un servicio cultural y pasamos indiferentes. Creo que por deformación profesional estamos atentos y deberíamos volcar aportes desde esa lectura atenta y crítica. Entonces creo que esa es otra característica de nuestra formación. Somos en definitiva parte de ese ecosistema que tenemos a nuestro alcance poder pensar una propuesta cultural mejor del lugar donde vivimos. Y vuelvo a insistir con eso. Llámese barrio, llámese ciudad, llámese país. No es lo mismo lo que pasa acá, en Ciudad Vieja, que lo que pasa a 20 minutos en un ómnibus para la periferia, o a media hora. Son otros los circuitos culturales y las dinámicas. Entonces ahí debería estar nuestra mirada atenta, crítica y proactiva y de generar, ¿no? Y lo último, creo que también se ata con esto, es que somos hacedores, ¿no? O sea, somos personas que nos formamos, que tenemos una formación teórica, ¿sí? Y que es realmente muy buena, pero que también tenemos una formación en gestión. Somos hacedores, somos gestores. Entonces creo que también esa es otra de las características, ¿no? No somos únicamente seres de pensamiento y reflexión, estoy hablando desde el lugar de profesional, ¿no? Sino que también somos hacedores, entonces, y partícipes. Entonces, desde ese lado, estar al servicio, desde una mirada crítica y atenta, haciendo y prestando atención y contactando y, che, se me ocurrió esto, Lía, estás en los 300 años, toma, te paso esta idea porque me parece que está bueno, y habla con Sabina que está en hornero migratorio, ¿no sabes?
Estaba pensando en que en realidad, estaba pensando en cómo aportar, ¿no? Y estaba pensando que el gestor cultural tiene que ser creativo en primera instancia. Tiene que ser creativo y tiene que también saber lidiar con lo inesperado, ser un solucionador de problemas que aparecen. Tiene que ser un mediador, tener la escucha y la observación atentas. Tiene que poder legitimar al otro con el que construye y trabajar en equipo y saber dinamizar. Poder transferir metodología cuando es necesario y poder sistematizar y registrar lo que venimos haciendo para poder seguir creando. Y bueno, no sé qué más. Y bueno, también tenemos que evaluarnos constantemente para poder mejorar. Y creo que va por ahí, me parece. No sé. Y bueno, sobre todo ser empáticos, que tiene que ver con la escucha y la observación atenta a lo que está alrededor nuestro, y pensando en esa construcción colectiva. Creo que la cultura necesita comunidad y la cultura hace comunidad y la comunidad no es sin cultura. Entonces tenemos que sí o sí fomentar las construcciones colectivas, culturales diversas, y donde en la periferia haya culturas contrahegemónicas y que también sean validadas, y donde podamos ir al teatro y acceder al teatro, pero que también ese teatro sea nuestro, y donde también nos podamos sentir representados, pero ¿por qué no también estar arriba del escenario y ser los protagonistas? Entonces, bueno, ahí está, creo yo, varias de las habilidades que tiene que tener el gestor cultural. Gracias, Sabina. Más aportes para el modelo. Bueno, digo algo muy cortito en realidad, porque me parece que lo que dijeron ya es súper completo, que para mí una cosa chiquitita es el por qué queremos generar esto, por qué queremos articular, por qué queremos dialogar, por qué queremos todo, porque ahí me parece que está la razón y el diferencial del gestor, porque capaz que mucha gente le interesa generar vínculos y ser tolerantes y todo, pero el marco del por qué para mí es el total diferencial y los objetivos que nos ponemos y todo, así que bueno, cortito por ahí para agregar. Gracias, Tamara, el sentido, gracias. Sí. ¿Algo que quieras aportar respecto a esto, Lía? Comparto que es como una visión y además es como todo lo que venimos hablando, ¿no? La gestión cultural se va construyendo con los aportes de todo y la palabra que tengo es como movimiento, es como estamos en constante movimiento, en constante interpelarnos, construir, diseñar, crear, intercambiar. Es como, es tan difícil como definir el modelo, porque en realidad también cada uno es tan diferente y aborda la gestión cultural desde diferentes perspectivas y de diferentes lugares, pero a su vez los lugares comunes son comunes, pero tan abiertos como comunes, porque también el porqué comparte algunas aristas, pero a su vez viene desde lugares totalmente diferentes, a veces de esa búsqueda o ese trabajo en la periferia, o desde el trabajo en territorios, desde las artes. Entonces es como, es complejo, y es totalmente dinámico y está basado en, creo que, creatividad, escucha, interpelación y análisis también, desde algún lado. No, un último aporte. Creo que estas instancias son muy valiosas también, ¿no? Capaz que ya íbamos a dar la palabra, pero está bueno que nos tomemos un tiempo para pensarnos profesionalmente. Está bueno que sepamos que el abanico es variado de verdad a nivel profesional y que la vida cultural es variada y compleja de verdad, que las posibilidades no son las mismas para todos de verdad. Nada, me parece que y esto, ¿no? Que nos podamos pensar, conocer
quiero cerrar también con lo que habrían ustedes, que son los agradecimientos a la visión de Gonzalo Carámbula, a quien no tuve el gustazo de conocer, pero me hubiese encantado, y a Pepe, que sí, eso es lo otro, y ahora ya terminamos de responder, ¿no? Ya, Sí, perfecto. ahora Yo me acuerdo de haber cursado los 4 años de la licenciatura con Pepe Rila en el patio, ahí. Yo decía, hay que sacarle mucho jugo a este hombre, tenemos que conversar mucho más, y es una de las cosas que me arrepiento, ¿no? Pero a lo que voy es, somos parte de una casa de estudios que nos permite eso, y que en su momento tenía un eslogan que era comprometidos contigo, y yo creo que estaba bueno eso. No sé si lo siguen teniendo, pero yo lo veía, claro, no, pero lo veía y bueno, se comprometieron conmigo, vamos a comprometernos nosotros en definitiva con lo que nos formamos. Y nada, eso, creo que hay muchas cosas para valorar y de verdad felices 15 años a la carrera y bueno, y ojalá que el año que viene podamos hacer más cosas. Muchas gracias a los 4. ¿Ibas a hablar, Tamara, vos? Gracias a los 4. Y abrimos la conversación, si quieren preguntar, hacer aportes, compartir también. Bueno, quería consultarles justamente cuál es la relación que tiene el CLAE con las otras formaciones de ingestión cultural, ya sea tecnicaturas, ya sea esto, o sea, estábamos hablando que los gestores son los hacedores, bueno, ¿qué contacto, qué relación tienen con los directores de los municipios, con el Departamento de Cultura, entiéndase justamente con los gestores, más allá del título? Gracias. ¿Puedo contestar algo? Pero creo que muchos acá podemos hablar. Yo de pronto puedo traer una experiencia que para nosotros es muy nutritiva y donde sentimos que nosotros también hacemos un aporte muy valioso, que es nuestra... Voy por este camino, pero seguro vamos a ver compartir muchas respuestas, que tiene que ver con nuestra comunidad de unidades de práctica, llamamos nosotros, nuestro vínculo con nuestra red horizontal con muchas instituciones de ámbito público, de ámbito privado, del tercer sector, con quienes tenemos un diálogo abierto, muy nutritivo y donde además tenemos la oportunidad de realizar intercambios a través de prácticas profesionales. Los estudiantes participan de muchos proyectos que emprenden estas instituciones y tienen un lugar ahí. Y está Inés acá con nosotros, que es Inés Lacida, que ahí es nuestro nexo. ¿Puede responder Inés? Es que es muy amplio. ¿Querés, Inés? Te paso el micro. Sí. A mí me parece que la pregunta iba más como al orden institucional, ¿no? Como CLAE, ¿no? Vinculado, inserto en distintas cosas. Es cierto que dentro de la formación que ofrece el CLAE y la licenciatura está el tema de las unidades de práctica, que se trata de que las estudiantes y los estudiantes tengan una inserción real en distintas propuestas de gestión, y este año concretamente dentro de la Intendencia tenemos 10 unidades de práctica, también hay dentro del Ministerio de Educación y Cultura y después dentro del ámbito privado, ¿no? Entonces por ahí hay cierto vínculo. Yo creo, aprovecho tu pregunta también para ¿no? Mientras estaban hablando yo pensaba, bueno, en realidad la gestión cultural, y desde esta concepción política que hablaba Sabina, es también una herramienta de cambio, ¿no? Y ahí yo me preguntaba, bueno, ¿qué en esto de decir, bueno, todo lo que tenemos por delante, la incidencia de nosotros como gestores culturales dentro de lo que son los programas de gobierno y cómo está concebida, mirada y proyectada la cultura en los distintos programas de gobierno, ahí me parece que tenemos un debe enorme, ¿no? Porque
muchas veces caemos como en pequeños programas, o pequeños o no tan pequeños, pero programas más sociales, donde ahí metemos lo cultural como una herramienta de cambio, pero tiene que haber como un diseño más global y considerando la cultura como una herramienta de cambio social, ¿no? Entonces, me subí a tu pregunta para decir esto. Hola, bueno, yo complemento también, así vamos sumando. También el transcurso de las generaciones de egresados en los programas de formación en gestión cultural va permeando en el entramado político. O sea, figuras como la de Carámbula, que son un poco emblemáticas para nosotros, pero que también son el ejemplo de políticos que entendieron cuál era el valor de la cultura en la clave de las que estamos hablando. Son pocos, ¿no? Pero cada vez hay más. O sea, Joaquín, que tiene un espíritu muy político, y podés hacer carrera política con todo lo que dijiste hoy, pero en ese sentido, ¿dónde empiezan a permearse esos profesionales, pero aquellos que han hecho el recorrido universitario, que nosotros pensamos con esa lectura crítica y que van a estar actuando en esos espacios colectivos y políticos, que por eso también es un poco la visión que tenemos en las unidades de práctica, ¿no? Cómo comienzan a pensar en claves de políticas culturales. Eso es algo que además se va dando con el tiempo, ¿no? O sea, hablamos de los 15 años, hay otras instituciones, por poner el caso de la Fundación Itaú, que antes Van Boston, la Fundación Van Boston, que venía haciendo ya su recorrido en gestión cultural, pero tampoco no es un recorrido que tenga 30 años en nuestro país. Entonces es algo que se va haciendo generación tras generación, y van calando en ese entramado, en esa estructura política, ¿no? Es una cuestión de tiempo, a eso es lo que voy. Hoy hablamos de 15 años, también un apunte haciendo esta conmemoración. En el folleto que tienen allí está el primer anuncio de la primera generación en gestión cultural, hablando de publicidad, comunicación, folletos y lo que vimos en la calle. Lo pusimos allí a propósito para recordar lo que fue ese primer hito de nuestras carreras, pero bueno, es una cuestión de tiempo, ¿no? Perdón, yo para complementar, si no entendí mal la pregunta, pero me contestó sí, porque es así. Sí las conocemos, el staff docente nuestro además va saltando de una y otra, o varios están en varios lados. Lo cierto es que también la propia formación académica institucional tiene sus propias, llamémosle, competencias internas, ¿no? De hecho, hoy comenzamos hablando, ahora antes del evento que hizo la UELAR la semana pasada en relación al Día Nacional de la Gestión Cultural, que lo organizaron ellos por su cuenta, sin involucrar a los otros actores del sistema. Es decir, es propio de lo que es un ecosistema cultural, pero donde hay también competencias de formación. Estrictamente en la mirada disciplinaria es lo mismo, ¿no? Por eso digo, hay docentes que están en distintas instituciones y egresados que han hecho la misma, o sea, formaciones, digo, desde el CLAE al UDELAR y así en ese cambio, ¿no? Pero estamos hablando de lo mismo, siempre. ¿Dónde manda capitán? No, es que venía un poco por esa línea, por eso. ¿Qué tal, Nomo? Simplemente mencionarles, darles la bienvenida por parte del CCE, que este espacio y que este conversatorio sea acá, para mí tiene un punto súper significante.
El CCE, perdón, soy Sebastián, llevo comunicación y relaciones institucionales. El CCE tiene 20 años y si nos trasladamos al 2003 en un contexto también a nivel político muy duro, es una institución que empezó a patear el tablero y a experimentar en un montón de aspectos, y ni que hablar desde la gestión cultural. Hemos tenido muchísimo intercambio, tanto de España como de Uruguay, y de Uruguay hacia España. Y si bien cumplimos 20 años el año pasado, también nos repensamos mucho. Yo creo que ese es un ejercicio muy noble y muy necesario para, desde también instituciones, a dónde queremos ir y a dónde queremos llegar. Otro aspecto importante también es que a todos y todas que están acá presentes, el CCE es una institución de puertas abiertas, 100%. Tenemos un montón de convocatorias, un montón de propuestas. Bueno, veo caras de egresados y egresadas que ya han hecho acciones con el CCE, que al margen de lo institucional, el CCE también es un aliado con el CLAE y con cualquier persona que se acerque. Y es muy democrático. Presenta tu propuesta en la web y ahí también pueden darle rienda suelta a su creatividad y demás. Y esta herramienta de cooperación española, y esto también capaz que no es políticamente correcto lo que digo, justo recién tuvimos una nueva directora y estamos recorriendo todo el ecosistema cultural, y es algo que el CCE levanta la mano y decimos, no somos Santander, no somos BBVA, háganos partícipes desde el minuto cero en los proyectos que los vamos a abrazar y los vamos a acompañar. Entonces a veces también se peca un poco en los procesos y en las formas, y que nosotros y nosotros desde acá de verdad que los vamos a acompañar en los proyectos que se alinean con el CCE, que seguramente van desde esa mano, pero que también acá tengan en cuenta al Centro Cultural a la hora de presentar proyectos a través de convocatorias o a través de formularios, que estamos muy abiertos. Y eso para mí es súper importante, y que de nuevo, que estos diálogos se den acá en este lugar es muy valioso y muy rico institucionalmente para el CCE. Ya encontramos otro Felipe. No sabemos que ya en el CCE es Sebastián. Gracias, Sebastián. Si queda alguna pregunta más, o vamos redondeando la noche. ¿Qué dice? Ah, muy bien. Bueno, primero agradecer, porque la verdad que para mí es una primera instancia que tengo, si bien soy más Felipe que gestora, soy una Felipa más del mundo, y además del mundo de Canelones. Gracias por todo el tiempo. Conocí a Carámbula, perdóname. Bueno, yo en esto de ser Felipe por un lado y gestor por el otro, y me encantó todos esos puntos que uno siempre se queda corto cuando dice qué es ser gestor, por qué soy gestor, siempre nos quedamos cortos. Bueno, en esto yo pensaba porque ser gestor es transformar, siempre transformar desde los derechos humanos, es importantísimo, y digo, mi intervención tiene que ver con eso más bien, y en esto de nombrar el respeto a la diversidad, y siempre en clave de derechos humanos, yo pensaba cuál es la intervención del CLAE en cuanto institución, o en cuanto en todos profesionales, en las ruralidades, y hablo específicamente de lo que es ruralidades, todo interior. Y yo no uso término periferia, perdóname, Sebastián, que lo era, Joaquín, porque cuando decimos periferia estamos separando algo del centro para afuera y todo, y ya la gente del interior, los de afuera, eso también, perdonen, pero nos molesta, sí. Nosotros en realidad, acá con mi compañera, hace rato que venimos pensando en la descentralización. Descentralización también de lo público y lo privado, porque cuando uno es gestor, más bien lo económico, pero lo demás tiene que ver con la población, que vos sos parte y que ellos son parte de vos. Entonces, está bien eso de separar lo público que la UDELAR, pero más acá o más allá todos somos UDELAR y todos somos CLAE, un poco por acá y un poco por allá, porque siempre vamos a ser socios, es real. Cuando uno trabaja con todos,
con todas y con todos. Entonces mi pregunta es en cuanto a la ruralidad del Uruguay, ni adentro ni afuera, Uruguay. Gracias. Gracias por la pregunta. Después nos contás en qué proyecto estás, en Canelones. Después. Escuchá, yo, bueno, primero, lo de centro y periferia sí, obviamente, es una forma de diferenciar, pero no tiene por qué ser la correcta, ni mucho menos, por supuesto que puede haber otras. Es la que elegí yo, pero no hay problema. Mirá, en realidad yo tenía un apunte que al final se me pasó, que tenía que ver con eso, con la ruralidad, con una experiencia que me pasó hace unos años. Tuve de visita en Tacuarembó Rivera, haciendo una experiencia de salidas, y llegué a una localidad de Laureles, que si no conocen, no se lo pierdan, y nos quedamos ahí. Es un emprendimiento de turismo rural que te ofrecen alojamiento, comidas y paseos y experiencias de turismo rural. Y cuando yo fui de vacaciones, ¿no? Unos días, y hablando con Darío Frost, que es el encargado de ahí, le digo, che, Darío, esto que ustedes hacen está de más, es espectacular, metido en el corazón de Rivera, Laureles. Le digo, es una propuesta de turismo rural, ustedes digo, porque me llama la atención lo completo que es, y sin embargo, no sé, les pregunto, ¿han tenido alguna formación? Porque o lo promueven, lo publican, y él me dice, mirá, nuestra publicación es el boca a boca, y tuvimos una única formación con el CLAE en la Regional Norte, hace 20 años, me dijo. Y ahora yo estoy en el área, en el departamento de desarrollo trabajando en el CLAE, y vos podrás creer que me encuentro el otro día con un cajón de fotos viejas de la Regional Norte que cerró. La abro y estaba la foto de la formación de Laureles. Increíble. Entonces, que eso también está bueno repasarlo. CLAE, universidad, o sea, universidad no fue siempre. Fue, no sé, 67 años que tiene el CLAE. Universidad fue en los últimos, no sé, 20. Bueno, está, perfecto. Antes fue Centro Latinoamericano de Economía Humana y se dedicaba a trabajar justamente en formación no universitaria, en cursos y demás, y tenía mucha participación en el interior, particularmente en proyectos rurales. Yo eso te lo cuento como una experiencia que a mí me sorprendió decir, mirá, yo estudié ahí, porque además no estaba trabajando, digo, qué bueno que el CLAE se involucró ahí hace 20 años para pensar proyectos de turismo rural. Hoy en día no sé en qué está el CLAE, te lo paso, pero estaría bueno pensar algo. Lo que sucedió también es que nuestros programas hasta la pandemia eran todos presenciales, anclados en la sede de Montevideo, en Salmar Michelini. Después de la pandemia, para muchas instituciones educativas fue una oportunidad para ensanchar nuestra oferta y alcanzar otros públicos, y el programa de la Tecnicatura, que es un programa que se edita todos los años, el cual yo mencioné que este año inscribió a más de 100 personas, va en formato virtual y está capacitando en su mayoría a referentes en el interior. Entonces, eso es algo, pero es relativamente reciente, fue posterior al 2020, ¿no? Entonces, nuestra propuesta de formación, la propuesta de la licenciatura, la propuesta de grado sí va presencial en Montevideo, y la tecnicatura en formato virtual, ¿no? La misma tecnicatura en la cual se formó Sabina, ahora funciona por Zoom, básicamente. Entonces, ese lugar, nosotros vamos haciendo nuestros pasos para tratar de alcanzar, porque esto es algo que siempre conversamos, ¿dónde están las oportunidades? Hoy estábamos hablando que se inscribió al próximo periodo de becas una chica de Minas que quiere viajar todos los días a Montevideo a estudiar, algo que es un poco impensable, pero bueno, allá hay otra aventurera más. Bueno, entonces nuestra propuesta, digo, también en el marco interinstitucional del cual hablamos, nosotros en el marco de las universidades somos una universidad muy chiquita, nos conocen más por nuestra
trayectoria como centro de formación, investigación e instituto universitario. En el formato universitario en el cual estamos ahora es más reciente, pero tenemos la intención de ir avanzando sobre el territorio en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Naturalmente. Así que esa es un poco la respuesta. Bueno, estamos en hora. Voy a dar las últimas palabras. Quiero agradecerles a cada una de ustedes que vinieron hasta aquí a escucharlos. Por favor, la verdad que fue precioso escucharlos. A mí por momentos me conmueve, porque para quienes hacemos la Facultad de la Cultura es hermoso escuchar el resultado y el pequeño aporte que hacemos para la formación profesional de cada uno de ustedes. Joaquín fue mi primera generación como docente en el CLAE, entonces está buenísimo escucharte ahora trabajando en el CLAE con esa mirada que es la misma que nosotros tratamos de intercambiar y formar en nuestra carrera. Y bueno, decirles que, en lo personal me quedo con que estas nuevas generaciones de la gestión cultural es un evento para seguir pensando en el marco del Día Nacional de la Gestión Cultural, porque para mí es evidente que hay que conversar más acerca de la formación en gestión, de la profesión, de los desafíos que tenemos por delante y de las distintas experiencias, porque de estos encuentros es que nos nutrimos y nos pensamos mejor como parte de este colectivo que es de los gestores culturales. Muchas gracias a cada uno de ustedes.